Ok, para grabar la clase, para la gente que lo vea después, como estaba diciendo, este es el libro que yo estoy usando. Sé que no mucha gente tiene este, tiene otro, pero al final, digamos, el concepto es el mismo. Este sería la segunda clase, la primera clase que está grabada y está en la plataforma. Nosotros leímos los 10 primeros capítulos, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue no leerlo, sino, bueno, cada quien lo lee en su casa y vamos como que compartiendo ciertas, o sea, yo voy señalando ciertos puntos, los explico, los analizo y al final hay preguntas y respuestas con base en cada uno de los puntos que tocamos, ¿correcto? Entonces, bueno, mientras damos otro minutico más para empezar a las 9:05, los puntos que quiero tocar hoy, si tienen este libro, como dije, es del capítulo 11 al 19. Vamos a ver si da chance al 20, pero si no del 11 al 19, porque es que está muy interesante. Este libro, mientras doy chance que la gente se conecte, El combate espiritual es un libro bastante viejo, o sea, literalmente fue escrito por ahí como en el 1600 o finales del 1500 por este monje. Y pues es toda una lucha contra las tentaciones, toda una lucha contra los vicios, ¿no? Cómo desarrollar esas virtudes. El padre Osvaldo y yo tuvimos la oportunidad de hacer como un, no un reto, pero lo mismo, como un análisis de cada capítulo en Hollow Up, si lo quieren escuchar. También fue como comentado junto con el padre y está muy chévere. Entonces, bueno, es un poco. Bueno, voy a empezar ya, 9:05, con una oración. Si están en su casa, acompáñenme con una oración para llamar al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, vamos a llamarlo ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios a nuestras mentes. Ven Espíritu Santo de Dios en este momento a iluminar nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestra voluntad. Ven Espíritu Santo de Dios, infunde tus 7 dones sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender cada una de estas palabras que hoy nos quieres enseñar para este crecimiento espiritual, para nuestro camino de fe. Ven Espíritu Santo, ven a cada uno de los lugares, de las personas que lo está viendo ahorita, las personas que lo escuchan en las grabaciones después, a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Y también pedimos la intercesión de María Santísima que nos cubra con su manto, que cubra este lugar, estos medios, que cubra nuestras mentes contra cualquier perturbación y acechanza del maligno. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel y en estos momentos pedimos también que Lorenzo Scupule, quien escribió este libro, nos guíe para poder comprender todo lo que él nos quiso decir. Amén. Bueno, como les comenté, voy a empezar en el capítulo 12 para quien tenga este libro y si no lo tienen, ustedes pues van ahí un poco siguiendo. Este capítulo 12 habla sobre, hay en el hombre muchas voluntades, la guerra que se hacen entre sí. Es muy interesante porque lo que hemos venido hablando en capítulos pasados y en el club de lectura anterior en otros libros es que nosotros siempre lo he dicho, tenemos entendimiento, memoria y voluntad. Son las tres potencias del alma. Son como que, así como los sentidos son al cuerpo, las potencias son al alma. En el capítulo pasado trabajamos la inteligencia y la voluntad, y aquí vamos a empezar, la inteligencia y la memoria, y aquí vamos a trabajar la voluntad. La voluntad, para que un pecado sea mortal, tiene que haber esa voluntad de decir que sí. Entonces Él nos va a enseñar cómo nosotros podemos tener ese autocontrol, cómo defendernos contra esas tentaciones que no podemos. Entonces dice así, aunque pueda decirse que en este combate existen en nosotros dos voluntades, una de la razón, llamada esto racional o superior, y otra del sentido, llamada inferior o sensual, suele expresarse con los nombres de apetito, carne, sentido, pasión. Sin embargo, dado que es por la razón por la que somos hombres. Él aquí nos está diciendo, hey, en nuestras voluntades vamos a separarla en dos. Está la superior y está la inferior. La superior, la razón. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Y está la voluntad inferior, que como dice aquí, lo apetito, lo carnal. Y esa es la gran lucha o la dicotomía que nosotros tenemos todo el tiempo. O sea, la voluntad inferior quiere las cosas
terrenas, las cosas pasajeras, las cosas que nos lleven, digamos, a situaciones de pecado, mientras que la razón siempre busca la verdad, busca lo divino, pero se encuentra en esa constante lucha y es donde nos genera, como dice aquí, la guerra que se hacen entre estas dos voluntades. Él nos dice esto. Por eso, toda nuestra lucha espiritual parte sobre todo del hecho que la voluntad racional, es decir, la superior, como situada entre la voluntad divina, que es la de Dios, que es superior a ella, y la voluntad inferior, que es la del sentido, se encuentra entre ambas en constante tensión y lucha, pues ambas se esfuerzan por atraerla a sí, someterla y dominarla. Lo que les acabo de decir. Nosotros literalmente tenemos nuestra voluntad racional aquí, pero por encima de esto está la divina, ¿correcto? Y Dios nos quiere aquí. Y después está la del sentido que es acá. Entonces, esto nos quiere atraer a buscar esos apetitos. La razón siempre quiere buscar la verdad. ¿Por qué? Porque busca a Dios, porque en nosotros está esa huella del Creador, pero siempre hay esta guerra, esta lucha. Por eso nosotros tenemos que ejercitarla. Pero para tú ejercitarla, tienes que saber primero con qué herramientas, o sea, con qué máquinas del alma la vas a ejercitar. Y dos, aquí vamos a aprender a ver cómo también el enemigo nos va tentando y uno tiene que estudiar al enemigo para saber contra qué estás peleando. Paso a la página. Yo estoy, como siempre he dicho, para la gente que esté nueva, lo escucho después, señalando pequeños fragmentos de ese capítulo, irlo analizando y así vamos avanzando. En la página 26 de este libro, en el capítulo 12, nos dice: eso sucede porque los golpes que la voluntad superior recibe de parte de la voluntad divina y de la voluntad sensual que constantemente la zarandean son tan poderosos y fuertes que se hacen sentir no sin gran dolor. Yo señalé este párrafo porque aquí nos está diciendo se hacen sentir no sin gran dolor. Ese cansancio que uno lleva, esa lucha, esa espina, como dice San Pablo, viene de esto. O sea, es muy claro que tú queriendo hacer el bien, pero terminas haciendo el mal. Que tu apetito quiere esto, pero sabes que te tienes que negar si quieres llegar a la santidad. Es como un atleta. Por ejemplo, un atleta cuando va a las Olimpiadas, y me gusta decirlo porque soy Ironman, un atleta cuando va a las Olimpiadas tiene que hacer renuncias, tiene que tener un autocontrol de ciertas cosas si quiere llegar a tener medallas, si quiere llegar a ser podium. Y uno se tiene que preguntar, ¿cuáles esas cosas que yo tengo que renunciar para llegar a mi santidad? Son esas cosas que yo le tengo que decir a mi voluntad carnal, irracional? ¿Sabes qué? Hay que poner un freno de mano y buscar lo divino, que es lo que me va a llevar a esa corona o a esa medalla celestial. Aquí dice, pero que nadie presuma de poder conseguir las verdades, perdón, pero que nadie presuma de poder conseguir las verdaderas virtudes cristianas, ni servir a Dios como es debido, si no se quiere de veras hacerse violencia y soportar el dolor que se siente al abandonar no solo los grandes placeres, sino también los más pequeños. Él nos está advirtiendo aquí, hey, cuando tú decides emprender este camino de atleta del Señor, tienes que saber que va a haber violencia y, como dice aquí, soportar el dolor que se siente al abandonar no solo grandes placeres, sino lo pequeño, ¿verdad? Esas cosas, hay, o sea, porque nosotros siempre decimos, no, voy a renunciar a esto grande, pero y esas cosas pequeñas, esos pecados veniales conscientes, son los que nos llevan a esos pecados mortales. Y aquí nos está diciendo, hey, sí, va a causar dolor porque estás acostumbrado siempre a este estilo, pero hay que tomar una verdadera decisión de decir, ok, prefiero sufrir un poco este dolor que me lleva a la renuncia a sufrir por haber perdido la corona de la santidad. O sea, pregúntate, ¿prefieres sufrir un poquito ahorita haciendo esa renuncia que el Señor te está pidiendo? Te va a costar, duele, no los dice y no los advierte aquí, pero oye, después creo que vamos a sufrir más cuando lleguemos y nos muramos y el Señor diga, mira, flaca, no vas a entrar para el cielo. Entonces, son ese tipo de cosas que no son negociables y de verdad queremos la santidad.
Acá, en la página 27 del mismo capítulo 12, nos dice, por eso te aconsejo y te animo a enamorarte de las dificultades y del sufrimiento. Nunca queremos escuchar esto, ¿verdad? El mundo te dice, aléjate del sufrimiento. Aquí él nos dice, enamórate de las dificultades y del sufrimiento, que supone vencerse a sí mismo. Ahí está el secreto. Y la victoria será tanto más segura y rápida cuanto más intensamente te enamores de las dificultades que a los principiantes presentan la virtud y la guerra. Y si lo logras, amar las dificultades y el duro combatir más que las victorias y las virtudes, lo lograrás todo mucho más pronto. Digamos que esto es como un aceptar, o sea, como es muy contradictorio. Es que seguir a Dios es la contradicción del mundo. La cruz es la contradicción de todo, ¿no? Pero es eso, o sea, mientras más rápido nosotros no le pongamos resistencia a esas cosas, sino nos aceptemos que este camino lleva espinas, que estamos siguiendo el crucificado, tanto más nos enamoremos, más dulce va a ser todo esto. Yo creo que si alguien en este momento nos escucha hablando en la calle, era estos par de locos masoquistas, ¿correcto? O sea, enamórate del sufrimiento, enamórate de esto, pero es la verdad. O sea, mientras más huyamos de eso y le pongamos resistencia, más sufrimos nosotros. Y es cuando el Señor nos dice, hey, aprende a aceptar mi divina voluntad. Lo que yo te envíe hoy, que llueva, que no llueva, que esto, que mientras más nos enamoremos y digamos, Señor, si tú me estás enviando esto, es para algo, es para un bien mayor, es para desarrollar una virtud, es para fortalecer mi voluntad, es para darle conocimiento a mi intelecto. ¿Para qué será, Señor? ¿Sabes? Entonces, pues eso lo señalé. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero me emociono y pues en el capítulo 13 habla de esto. Modo de combatir los impulsos de la sensualidad y actos que debe hacer la voluntad para adquirir el hábito de las virtudes. Aquí están básicamente dos cosas, o sea, cómo nosotros podemos combatir ese impulso, ¿no? Que te llega repentino, sobre todo en el área de los sentidos, sensualidad de los sentidos. Entonces, para eso nos está diciendo, hey, tienes que fortalecer tu voluntad con virtudes. Y nos dice acá, siempre que tu voluntad racional, acuérdense aquí, donde se toman las decisiones, siempre que tu voluntad racional se vea combatida de una parte por la del sentido y de otra por la divina, mientras cada una de ellas se afana por la victoria, es preciso que te ejercites de muchas formas para que prevalezca en ti la voluntad divina. Yo lo veo así, como vuelvo y repito, nuestra voluntad racional es la que toma el sí o el no. La divina, que viene de Dios, quiere que nosotros darnos esa victoria, pero la de acá abajo también quiere la victoria, la de los sentidos, las que nos quiere volver esclavos, las que nos quiere arrastrar. Entonces, claro, las dos están haciendo, nos están jalando demasiado fuerte, porque hay tentaciones que son muy fuertes. Por eso nosotros, este libro nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, a ordenar nuestras pasiones. Y nos dice, ante todo, cuando te veas asaltado y atacado por los impulsos del sentido, has de oponer una encarnizada resistencia a fin de que no ceda a ello la voluntad superior. O sea, cuando usted se vea atacado en la sensualidad, en el sentido, en una, vamos a poner un ejemplo muy básico, muy simple, para no entrar en detalles tan profundos, pero no sé, tienes esa gula al máximo, tú no puedes resistir los postres, o sea, no puedes. Y cada vez que lo ves, sientes un impulso, un deseo dentro de ti y aquí te dices, hey, tienes que hacer una encarnizada resistencia. O sea, literalmente, porque una vez tú accedas aquí en la mente y digas que sí, ya eres consciente de que vas a caer, porque ya aquí diste ese paso de sí. Mientras tú lo sientas y quieras esos dulces, no es pecado. Mientras tú no accedas aquí en la voluntad superior y digas que sí. ¿Correcto? Entonces, él te dice una encarnizada resistencia, es decir, huye de ahí, huye. O sea, si tú no puedes estar ahí, huye. Si no tienes ese autocontrol todavía, huye de la situación. Él sí nos habla súper claro.
En la página 28 de ese mismo capítulo nos dice, debes, en fin, hacer actos contrarios a toda pasión viciosa. Te resultará más claro con el siguiente ejemplo. Te ves combatido por movimientos de impaciencia. Si entras en ti mismo y observas con atención, sentirás que ellos llaman continuamente a la puerta de la voluntad superior para que se doblegue y ceda. Como primer ejercicio, ponte a cada movimiento insistente en hacer todo lo que puedas para que tu voluntad no ceda. Y no des tregua en la batalla, y no te des tregua en la batalla mientras no adviertas que el enemigo como acabado y muerto se da por vencido. Pero repara en la malicia del demonio, cuando advierte que nos oponemos tenazmente a los estímulos de alguna pasión. No solo deja de excitarlos en nosotros, sino que cuando se excitan, procura quietarlos de momento. Ya voy a explicar todo esto. Y lo hace así a fin de que no adquiramos con el ejercicio el hábito de la virtud contraria. Miren qué brutal, o sea, qué loco es el demonio y que el Señor lo reprenda, que aquí nos está diciendo, ok, tú tienes una tendencia, una inclinación a la impaciencia, o sea, explotas en ira muy rápido y todo eso, ese es tu pecado, ¿correcto? Porque esa impaciencia te va a llevar a la ira y esa ira te va a llevar al odio y quizás a matar. Entonces, ¿qué pasa? El demonio te empieza a poner situaciones, situacioncitas chiquiticas para que te vuelvas a ser impaciente, pero tú ya adquiriste un conocimiento de decir, ya aprendí a atacar, ya aprendí sí, a ver cómo el demonio se está manejando y me está tentando por acá. Yo voy a hacer un acto contrario a esa impaciencia, voy a ser humilde, voy a aceptar todo. ¿Con qué ataco esa impaciencia que viene de soberbia y de controlar? Con la humildad. La virtud, ¿no? Lo contrario, la humildad. Voy a ser tranquila, pase lo que pase, voy a aceptar todo. Entonces, ¿qué pasa? El demonio dice, hey, no, 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 yo no quiero que ella obtenga la virtud de la humildad, ¿no? Y que sea una persona paciente y que tenga otro control. Entonces el demonio deja de tentarte por aquí para que tú creas que ya lo tienes controlado. Y en el momento que menos lo esperes, te da un golpe en la cabeza y te ataca por ahí. ¿Ven lo maquiavélico que es el demonio? Y esto va también con la castidad, porque hay un ejemplo, creo que un poco más adelante. Con la castidad, por ejemplo, siempre me voy a usar a mí como conejito de India. Uno lleva practicando la virtud de la castidad mucho tiempo, ¿verdad? Y estoy en esto. Y llega un punto en que yo digo, ay, mira, ¿sabes qué? No me gusta nadie, ya yo estoy chévere, check. O sea, no. Y entonces, claro, porque antes estaba trabajando la virtud de la templanza y el demonio no quería que yo trabaje la virtud de la templanza. Entonces, ¿sabes qué? Me quita como eso. No, ya estoy relajada. Y en el momento que uno se relaja, te ataca más duro, con tentaciones que tú ni siquiera esperaste. Entonces, por eso siempre tenemos que estar alerta, entrenando, ejercitando la voluntad superior. Al final van a haber preguntas y todo para la gente, ¿ok? Sigo acá. Finalmente, para adornar y perfeccionar tu alma con el hábito de las virtudes, has de hacer actos interiores directamente opuestos a tus pasiones desordenadas. Por ejemplo, si deseas adquirir adecuadamente el hábito de la paciencia, cuando alguien menospreciándote te dé ocasión de impaciencia, no basta que te ejercites en las tres formas de ataque que te he descrito. Él las dice ahí. Es preciso que quieras y ames además el menosprecio recibido. O sea, él te está diciendo, ahora ejercítate el doble. ¿Sabes cuando el Señor en la palabra nos dice, si alguien te pide la camisa, dalo todo, ¿verdad? O sea, tú dices, bueno, me voy a ejercitar en la virtud de la paciencia, me voy a tranquilizar. El Señor te dice aquí, ama el menosprecio. Dale, que te sigan dando duro. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezas a ejercitarte, ¿verdad? Y dice, la razón por la que tales actos contrarios son necesarios para perfeccionarnos en la virtud es esta. Los otros actos, aun siendo muchos y poderosos, no son suficientes para extirpar las raíces que produce el vicio. O sea, él te está diciendo, ve a lo contrario. O sea, no solo quieras, como acabo de decir, tratar de ser paciente, sino entrégalo todo, que te menosprecien. Dale, para que puedas quitar en ti esa raíz que viene de soberbia. Muy interesante todo esto. Paso acá
página 30 del mismo capítulo 13 de este libro, dice, procura estar en guardia y concentrado en ti mismo para luchar no solo contra los deseos grandes y poderosos, sino también contra los débiles y flacos de cualquier pasión, pues son estos los que abren el camino a los mayores. Por ejemplo, va a usar las señoras que van a la misa diaria. No, ya yo soy casta, ya yo esto, ya yo no pego, pero el chisme lo tienen así, porque se enfocan, claro, en las cosas grandes, ¿no? Ya yo en esto yo no peco, ya yo no peco, como dije, en la castidad, ni peco en aquello, voy todos los días a misa. Sí, en los grandes, pero entonces empieza con los chiquitos, el susurro, el juzgar, el creerte mejor, el compararte. Y es cuando nos dice, hey, tú tienes que estar atento, no solamente en los grandes, sino en esas pequeñas cosas de tu día que sabes que estás dando tres, o sea, que le estás negociando al enemigo. Y quiero recordarte también que has de aplicarte a mortificar y a destruir a veces tus deseos incluso de cosas lícitas no necesarias. Y quiero recordarte también que has de aplicarte a mortificar y destruir tus deseos incluso de cosas lícitas, que sean buenas, pero que no son necesarias. Estos son los pecados veniales. O sea, no te está llevando a un pecado mortal, pero te aporta en algo. Acuérdense que aquí estamos literalmente, esto es como una flor y estamos tallando todas las hojitas, o sea, quitando todo. O sea, y eso cada quien lo tiene que analizar. Yo creo que este libro es como para sentarse y hacer una verdadera introspección de todas esas cosas. Y mira lo que nos dice acá. Te hablo con absoluta claridad. Si sigues adelante del modo que te he dicho en estos leales y santos ejercicios para vencerte, te aseguro que en poco tiempo harás grandes progresos y llegarás a ser persona espiritual de verdad y no solo de nombre. Qué brutal, ¿no? Pero obrando de otra manera y haciendo otros ejercicios, aunque creas que son excelentes y agradables a tu gusto, que te parezca que con ellos estás muy unido al Señor y en grato coloquio con Él, ten por cierto que nunca alcanzarás la virtud ni el verdadero espíritu. ¿Saben qué es lo que yo entendí en todo esto haciendo mis horas santas y todo? Cuando nos dice acá, muchas veces nos quedamos en esa zona de confort en lo espiritual. Y la vida espiritual es sacrificio, es renuncia, es lucha. O sea, estamos siguiendo la vida de los apóstoles, la vida de los santos. Y si uno se siente ya cómodo, como dice acá, no, yo hago estos ejercicios, 4 oraciones, 2 novenas y listo, no estamos haciendo nada, porque en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es volver a esa pureza espiritual. Es esa pureza espiritual lo que nos permite estar en esa profunda e íntima comunión con Dios. Cuando uno se pregunta por qué nosotros no tenemos estados de éxtasis y contemplación, es porque hay tanto en nosotros que todavía no nos impide elevarnos, ¿sabes? Y es eso, yo decía, Señor, claro, nosotros tenemos que llegar a esa pureza espiritual, a esa verdadera pureza como un niño. Y para eso hay que podar, cortar y preferimos muchas veces quedarnos en ejercicios espirituales que ya conocemos, pero que nos tienen en una zona de confort. Y la vida espiritual es exigirte cada vez más. El capítulo 14 nos habla de. Ok, hay alguien que nos pregunta por cuál capítulo voy. Perdón, no había visto. Si tienes este libro, en el capítulo 14. Capítulo 14. ¿Qué nos dice así? Este es el título de este. Lo que se ha de hacer cuando la voluntad superior parece vencida, en todo por la inferior. ¿Ustedes no les ha pasado que llegan a un punto que tú sientes, Señor, perdí, no puedo más? O sea, este pecado, esta tentación me doblegó, no puedo, o sea, no hay nada, no sé ni con qué luchar ya. O sea, siento que hasta la misa, a la hora santa, o sea, ya me puede más este pecado. Es más, quiero caer en el pecado, Señor, ¿sabes? Ya no puedo luchar más. Nos pasa, ¿verdad?
Y aquí nos está diciendo, hey, ok, ¿cómo vamos a hacer cuando sientas que no ves una salida? Cuando te sientas totalmente atacado. Y dice así, página 31. Si alguna vez te parece que esta voluntad superior, racional, no puede ya contra su enemigo, dado que no sientes dentro de ti una decisión eficaz contra ellos, mantente firme y no abandones la batalla. Uno tiene una gran tentación de, como sientes que no puedes luchar más, sientes que ya perdiste la batalla. No, esa es la gran mentira de Satanás. Acuérdense que él es el padre de las mentiras y cuando él te ve que tú sientes que no puedes más y quieres ceder, te hace creer que ya cediste. No, no has cedido todavía. Aunque tú sientas que todo esté perdido, si usted no ha aceptado aquí en la mente el sí, como dice aquí, mantente en la batalla. Porque es que la batalla es hasta el final. La batalla no es hoy, mañana no, es hasta el final. Y eso me recuerda mucho a la historia que yo amo demasiado hoy en día, que es la del buen ladrón en la cruz, San Dimas. O sea, él ya tenía todo perdido, pero de alguna manera él sabía que su corazón todavía podía latir y su boca todavía podía proclamar a Dios. Mientras tú puedas proclamar a Dios y tu corazón late todavía, la batalla no está perdida. Acuérdate de San Dimas, róbate el cielo. El enemigo te hará creer que ya todo está perdido, que ya no puedes liberarte de eso. Mentira. Cuando el pueblo de Israel, la gente que ha podido leer el Éxodo y que yo lo repito una y otra vez, se vio en ese desierto que venían los egipcios que no sabían para dónde coger, es cuando se abre el mar rojo. Ahí es cuando viene el milagro. ¿Confías verdaderamente en ese momento que no puedas más, que es donde va a venir el milagro en tu vida? Esa es la pregunta. Después nos dice acá, no pierdas el ánimo ni arrojes las armas. Echa mano de la lengua y defiéndete hablando contigo mismo. No me rindo, no te quiero. Como hace quien teniendo encima a su enemigo que lo oprime y no pudiendo herirle con la punta de la espada, lo hace con la empuñadura. Me encanta porque él lo pone como un guerrero, o sea, como que te ataca y ya no puedes y estás ahí, te están ahorcando. Y él te dice, hey, siempre vas a poder luchar porque acuérdate que Dios está contigo, tú no estás solo en esta lucha. Lo que hay es que no rendirse nunca y yo creo que esa es la gran tentación. Como el enemigo nos ataca diciéndonos, hey, no hay salida, nos desanimamos y al desanimarte es donde baja la voluntad, todas las defensas y pasas al pecado. Este capítulo literalmente lo señalé todo. Dice aquí, y cuando el enemigo te dé tregua, podrás también ayudar la flaqueza de la voluntad recurriendo al intelecto y entreteniéndote en diversas consideraciones, por las que la voluntad va recobrando el aliento y el arrojo contra los enemigos. En ese momento que uno se siente desanimado, nos dice aquí, ahora recurre, o sea, tu voluntad está debilitada, ¿verdad? Tu potencia de la voluntad, pero tienes el intelecto y tienes la memoria. En ese momento recurre al intelecto, o sea, recuerda por qué y para quién y para qué estás luchando. Cuando sientas que no puedas más, recuerda Israel, Shema Israel. O sea, acuérdate de la promesa. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué y para qué estás luchando? Porque es que en ese momento el enemigo te dice, flaca, o sea, tira la toalla, cae, ¿para qué sirve tanta lucha, tanta misa? No, usted va y vuelve a las escrituras, vuelves a leer, agarra un libro de santo, o sea, vuelve a recordar cuando te enamoraste de Dios. Vuelve al principio. Y aquí nos va a dar una serie de pasos que nos dice así. Por ejemplo, en alguna tribulación o prueba te encuentras asaltado con tanta fuerza que tu voluntad no puede o quizás no quiere aguantar más. Anímala reflexionando sobre los siguientes puntos. El primero, considera si mereces el mal que padeces por el haberle dado ocasión y motivo. Si es así, es un deber de justicia que toleres y sufras con paciencia la herida que con tus manos te has infligido.
Básicamente, aquí se puede ver o estudiar de muchas maneras esto, pero una de las que quiero resaltar es como somos nosotros mismos los que nos hemos metido la soga al cuello. O sea, nosotros mismos caímos una vez y por eso estamos tan así, ¿verdad? Entonces, ahora nos dice, hey, aguarda con paciencia todo esto. Acuérdense de algo, el Señor de todo pecado, de toda situación adversa, de lo que sea, siempre va a sacar algo bueno. Ya la embarraste, ya caíste, no sé, ya estoy en esta dificultad. Ok, Señor, me levanto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y aquí nos dice, si es así, es un deber de justicia que toleres y sufras con paciencia. Ahí el Señor quizás dijo, bueno, ya caíste o lo que sea, vamos a trabajar ahora la paciencia por tu mismo dolor y tu misma herida. Dos, si no tienes culpa en ello, vuelve tu pensamiento a esos otros errores tuyos por los que Dios aún no te ha castigado y por los que no has hecho la penitencia que debías. Te encuentras atado en algo que ni tú mismo, o sea, no fue tu culpa, como dice aquí, y estás mal. Ya no puedes salir de esa situación, pero quizás la puedes empezar a ofrecer. Hey, señor, ¿sabes qué? En otras ocasiones sí metí la pata. Entonces, en esta situación que no la metí, ¿sabes qué? Te la ofrezco. Acepto el sufrimiento, acepto esta cruz, así como tú fuiste calumniado y no lo merecías, así como tú fuiste condenado a una muerte de cruz y no lo merecías. Entonces, yo te ofrezco esto. Tercer ejercicio que nos dice el padre Lorenzo Scúpule. Y si te parece que has hecho mucha penitencia y que has ofendido poco a Dios, piensa que en el reino de los cielos no se entra sino por la puerta estrecha de las tribulaciones. Esto es muy fuerte, pero es verdad. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, muchos son los llamados, pero pocos de verdad los que aceptan los escogidos, o sea, los que deciden porque la puerta es muy estrecha, el camino de la renuncia, el camino de este. Entonces, cada vez que estás en una tribulación, es un ejercicio al intelecto, decir, hey, acuérdate que, como dice aquí, para entrar al reino de los cielos se entra por la puerta estrecha. Estos puntos que nos regalan, yo no sé qué libro tendrán ustedes, son puntos que nos ayudan a trabajar cómo pensar cuando estemos en una situación no de consolación, sino de desolación espiritual. Voy a pasar al capítulo 15. Hay otros varios puntos, pero bueno, mencioné esto. Voy a pasar al capítulo 15 que nos dice algunas advertencias acerca del modo de combatir y especialmente contra quién y con qué virtud hay que hacerlo. Y nos dice, ya has visto la manera de combatir para vencerte a ti mismo y adornarte de virtudes. Lo que acabamos de leer. Conviene que sepas también que para lograr la victoria sobre tus enemigos con rapidez y facilidad, será bueno, o mejor dicho, necesario que luches diariamente y de manera especial contra el amor propio, acostumbrándote a recibir como si fueran amigos entrañables los disgustos y desprecios que te lleguen del mundo. ¿Saben qué es lo más doloroso a un ser humano? La humillación. Nadie quiere ser humillado, ¿verdad? Nadie quiere que hablen mal de uno, ni que lo juzguen, ni te critiquen, ¿no? O sea, qué horrible. Pero, ¿cómo vencemos el amor propio si no pasamos por la humillación? Todos, acuérdense, tenemos que pasar, bueno, no por lo que pasó Jesús, pero sí por ciertas cosas. Y una de esas es la humillación. Si a mí me humillaron, te lo van a hacer a ti. ¿Cómo tú estás recibiendo esa humillación? Viéndola como una desventaja, desanimándote, entrando en impaciencia, o la estás viendo como un don de Dios, como un regalo de Dios que quiere trabajar tu amor propio. ¿Cómo queremos ser humildes si no aceptamos esas calumnias? Entonces, velo así. O sea, es que es el mundo al revés. Cada vez que alguien intente humillarte, en vez de enfurecerte en tu trabajo, o cuando alguien tú sientas que no está siendo justo contigo, o cuando te vieron, perdón, la cara de pendejo, decir, Señor, gracias, porque esto es un regalo. El mundo lo ve como una debilidad, como una flaqueza.
nosotros los católicos lo vemos como un don de Dios, como un regalo para fortalecer la virtud de la humildad. Aquí dice, te advierto, además, que para el combate se requiere fortaleza de ánimo. La conseguirás fácilmente si se la pides a Dios y si ante el furor, el odio y el gran número de las escuadras y ejércitos enemigos, consideras más bien que es infinitamente mayor la bondad de Dios y el amor con que te ama y que son muchos más los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que combaten a favor nuestro. Wow, a mí me encanta cómo este libro, no se han dado cuenta, si lo han leído, nos dice fortalece ánimo, o sea, está muy en nuestros tiempos. O sea, vivimos deprimidos, o sea, y nos está diciendo fortaleza, o sea, sé fuerte. Pero ¿cómo eres fuerte si no entrenamos el intelecto, la memoria y voluntad? ¿Correcto? Hay que entrenarlo. Entonces, aquí nos está diciendo, hey, cuando sientas que todo está perdido, recuerda que el Señor te quiere salvar mucho más de lo que el demonio te quiere condenar. Qué fuerte, ¿no? O sea, el Señor te quiere salvar. Es más el deseo de Dios de salvarte que el deseo del demonio condenarte. O sea, no estás solo en la lucha. Ok, aquí en la página 34 dice, si lo amas con todo tu corazón, a Dios, si lo amas con todo tu corazón y es Él quien te llama a la dura batalla, no permitirá jamás que sufras violencia. Es más, luchando Él por ti, te concederá la victoria sobre ellos cuando a Él le plazca, siempre para mayor ventaja tuya, aunque te la retrase hasta el último día de tu vida. Todo iba bien hasta el último día de tu vida. O sea, me encantó porque este libro, como la Biblia, hay que leerlo con detalles. Si lo amas con todo tu corazón a Dios, no permitirás jamás que sufras violencia, ¿verdad? Porque luchando Él por ti te va a conceder la victoria sobre todas tus cosas cuando a Él le plazca. Y si ahorita tú sientes que no estás teniendo esa victoria o sigues en la lucha, es porque el Señor de alguna manera todavía te tiene ahí en esa prueba o la está permitiendo por una razón que tú y yo ahorita desconocemos, pero que va a ser para un bien mayor. Una vez decía, y no sé si lo he repetido a la gente que ya estaba en este club de lectura, la madre Verónica en un podcast que la escuché, que ella se hacía esta pregunta y yo nunca había entendido el Evangelio de esta forma. Ella decía, ¿ustedes saben por qué se desató una tormenta tan fuerte cuando los apóstoles estaban cruzando el mar de Galilea? Se desató una tormenta tan fuerte porque ellos eran capaces de aguantar una tormenta muy fuerte. ¿Y por qué Jesús seguía durmiendo mientras pasaba la tormenta? Porque el Señor sabía que ellos eran capaces de aguantar hasta un cierto punto. Y cuando ya no fueron capaces de aguantar más, es cuando el Señor se despierta. Si tú estás en medio de la tormenta y el Señor no se ha despertado en tu tormenta, es porque tú, hijo o hija amada de Dios, todavía eres fuerte en ese área. El Señor está fortaleciendo tu fe, tu memoria, tu voluntad, tu potencia del alma y eres capaz de aguantar. ¿Vieron qué belleza? O sea, si todavía el Señor no se ha despertado de tu barca, es porque tú eres capaz, con la fuerza de Dios, de todavía poder aguantar esa tormenta. ¿Quieres que el Señor se despierte con una lluviecita, con un chubasco? ¿Con qué quieres? Uno quiere, Señor, no, vamos, yo soy tu guerrero, dale, dale a un huracán. Entonces, el Señor está trabajando en ti. Y como dice aquí, hasta que puede ser hasta el último día de tu vida, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo está haciendo para un plan santo. Capítulo 16. Dice, página 34. ¿De qué manera el soldado de Cristo ha de bajar al campo a la mañana temprano? Me encanta esta metáfora. Imagina que en esta guerra tienes delante de ti a un lado a tu enemigo y a tu mala inclinación, ya identificados para derrotarlos.
pero que están armados para alcanzarte y darte muerte. Pero por el derecho tienes a tu victorioso capitán Jesucristo, con su Santísima Madre la Virgen y su querido esposo San José, con numeroso ejército de ángeles y santos, particularmente de San Miguel Arcángel. Y además, a tu izquierda, el demonio con los suyos, atizando la pasión que deseas combatir e instigándote a rendirte a ella. O sea, a tu izquierda tienes, como dice aquí, el enemigo, pero ojo, a tu inclinación. Acuérdense, el demonio, el mundo y la carne son los tres enemigos que te quieren llevar a la condenación. El demonio, el mundo, todo lo que vivimos, y tu carne, tus malas inclinaciones. Entonces, a eso lo tienes a tu izquierda, pero a la derecha tenemos a todo este ejército. Y es donde empieza la batalla espiritual, el combate espiritual, pero es toda la vida. No es un día. La gente piensa cuando sale el retiro de Maús, de Éfeta, de lo que sea, ay, ya me convertí, ya todo bien. No, digamos que eso fue una iluminación de conciencia, darte cuenta de la vida que estabas llevando antes, pero eso no quiere decir que ya ganaste la batalla. Ahora empieza. Es más, bienvenido, ahora te has metido en la batalla. Entonces, esto es toda la vida, toda la vida. Página 35 dice, sé fuerte, domínate y aguanta el sufrimiento que puede ocasionar el esfuerzo. Todo el esfuerzo que uno hace en esta vida espiritual da cansancio. Uno se cansa, los sacerdotes se cansan, uno patalea, tira y dice, ya no puedo más. Pasa esto demasiado. Lo que pasa es que la gente no lo anda hablando por ahí en la calle. Uno va al Santísimo y le dice, Señor, ya no puedo más. O sea, el esfuerzo, el luchar, cada batalla, cada retiro, o sea, estoy agotada. Pero aquí nos dice, sé fuerte y domínate. Acuérdate, o sea, como el atleta. El atleta ha podido perder varias batallas, ¿verdad? Pero no ha perdido, eso no quiere decir que ya perdió toda la competencia y toda la vida y todo el deporte. Y el demonio, acuérdate, quiere atacarte con la mentira de que ya todo está perdido y de que no vale la pena luchar. Ahí nos dice, lucha pues y no temas el sufrimiento, porque del esfuerzo y del empeño en la lucha contra tus malas inclinaciones y de la pena que se siente por ellas nace la victoria. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor no ve que estamos luchando, que nos estamos esforzando, que hemos hecho renuncias, que Señor, estoy peleando y dale, y golpe para acá y golpe para acá? Pero es ahí donde van a ser esa victoria, esa virtud. El Señor sabe. Y es lo que uno siempre tiene que decirle, Señor, tú sabes todo, tú conoces mi corazón, tú conoces mis luchas, mis malas inclinaciones, mis deseos, que a veces estoy cansada, pero quiero ese premio mayor. Y es ahí donde Él empieza a fortalecerte. Cuando estás en esa adversidad es donde se fortalece tu virtud. Comienza en el nombre del Señor a luchar con las armas de la desconfianza, que lo hablábamos la clase pasada, en ti mismo. Desconfía siempre de ti y de la confianza en Dios. Estas son tus dos grandes armas, que no somos nada, pero que Dios lo es todo. Con la oración y el ejercicio, llamando a batalla a ese enemigo y a esa inclinación que según el plan de que hemos hablado, te has propuesto a dominar. Las cuatro armas con las que vamos a luchar. Desconfía siempre de ti. Nunca creas que ya has avanzado, que ya no vas a caer. Siempre empieza por desconfiar de ti, porque el demonio te hace creer que ya has avanzado y que ya te dominas. No, siempre desconfía. Confía siempre en esa infinita misericordia de Dios que lo perdona todo, que siempre está ahí para ti, aunque hayas cometido lo que sea. La oración no la puedes soltar y el ejercicio. El ejercicio son esas prácticas espirituales que uno tiene que empezar a hacer. Esto que hemos leído, esas pequeñas jaculatorias. No, Señor, o sea, aléjate de mí, Satanás, yo quiero a Jesús, etcétera, etcétera. La Biblia, o sea, esas prácticas que tú bien sabes. El ayuno, la mortificación, la penitencia. Capítulo 17. Orden que debe guardarse en el combate contra nuestras pasiones desordenadas. Y dice así, el plan a seguir en la lucha contra tus enemigos y contra tus inclinaciones consiste en que entres en tu corazón, examines
¿Qué pensamientos y afectos lo acosan? ¿Y qué pasión lo domina y lo tiraniza con fuerza? Y contra ella empuña el arma y entabla la batalla. Por eso el silencio es muy importante y nuestra hora santa. Es ahí cuando la gente dice, es que no sé qué hablar en el Santísimo. Bueno, empecemos a hablar, o sea, ¿qué es eso que te genera ansiedad, tristeza, desconfianza? ¿Qué es eso que te roba el sueño? ¿Qué es eso que te desanima? ¿Qué es eso que te alegra? O sea, ¿qué es eso que te impide ser mejor cada día? ¿Qué es eso que te impide lograr vencer ese pecado? Casi todo, la raíz del pecado viene de un deseo más profundo. O sea, yo siempre he dicho que el pecado, o como yo lo he contado en mi testimonio, la droga, fue ya la cereza del pastel, pero ¿qué había antes de la droga? Quizás una niña que quería ser valorada, que quería ser amada. Entonces, ¿qué hay en ese corazón? El Señor lo que quiere es llegar a lo profundo de tu corazón para que haya una sanación, una pureza de pensamiento y de corazón. Entonces, ahí es donde podemos empezar. O sea, ¿qué es eso que a ti te aflige, que te da vergüenza? ¿Qué son esos malos deseos? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que te da insomnio? Y uno empieza y empieza. Y esto es un trabajo de días, de meses, de años, porque saben que el Señor es tanto lo que te ama que Él no te va a mostrar de una esa herida, porque puede ser muy dolorosa. Entonces, poco a poco se empiezan a quitar esas escamas y es donde empieza poco a poco uno a tener esa sanación. Capítulo 18. Me dan un segundo. Capítulo 18 dice, modo de resistir a los repentinos impulsos de las pasiones. Modo de resistir a esos repentinos impulsos de las pasiones del alma, ¿no? De estas pasiones. Y nos dice así, el modo de prevenirlos consiste en que una vez conocida la naturaleza de tus pasiones, consideres las personas con las que habrás de tratar y los lugares que vas a frecuentar. Una vez hayamos hecho el paso anterior de conocer de dónde, identificar de dónde viene esto, ponerle nombre, ponerle cosas, ¿no? Y poder ya tener, ok, esto aquí te dice, ahora lo vas a prevenir, ya sabes de dónde viene la naturaleza. Si tú sabes que tú tuviste una herida de rechazo muy grande y lo que haces es mendigar amor todo el tiempo, o sea, tú dices, pero ¿por qué? Miren esto, vamos a hacer el ejercicio. Yo mendigo amor, mendigo amor. Señor, ¿de dónde mendigo el amor? ¿Te diste cuenta que tienes una herida paterna, materna, de un rechazo o de un matrimonio? No sé. Viene de ese rechazo, ta, ya viene de la herida. Entonces, de repente te invita a salir alguien que tiene como estas mismas red flags, banderitas rojas. Entonces te dice aquí, hey, no, 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 ya tú sabes que vas a caer en lo mismo. O sea, ya identificaste la naturaleza. O sea, no va por ahí. Entonces te dice, ahora tienes que considerar las personas y los lugares para no caer en lo mismo. Por eso se dice, con la tentación no se negocia. Pero es que muchas veces negociamos porque es que no sabemos ni identificar cuál es el desorden que tenemos. Lo otro aquí nos dice, apenas comienzas a sentir esos primeros ataques de una injuria o de cualquier contrariedad, ponte en guardia. Hazte fuerte y eleva a Dios tu corazón, considerando su bondad y el amor con que te manda esa adversidad, con el fin de que, soportándola por su amor, te purifiques y te acerques unas más a Él. Y teniendo en cuenta la satisfacción que le produce tu fortaleza, vuélvete hacia ti mismo y reprendiéndote dirige estas palabras. Pero ¿por qué rechazas una cruz que te manda no un cualquiera, sino tu Padre del cielo? Esto es muy bonito porque aquí nos está diciendo apenas se prendan alertas y cosas, adversidades, eso que te aflige, ¿sabes? Que te empieza como que a doler, esa herida se activa el rechazo o lo que sea. Tú dices, bueno, Señor, estás permitiendo ahora este ataque, esta adversidad de nuevo.
esta tentación que la estás, digamos, permitiendo, y digo, no es que el Señor me envíe la tentación no la envía el Dios, pero digamos, estoy en esto, en esta lucha, nos está diciendo, es para que el Señor te diga, ok, tú eres mi guerrero, ahora dile que no, esfuérzate y sopórtala por amor a mí, a Irán, por amor a mí, soporta eso para irte purificando. Y después empieza a decir esta ejaculatoria, pero ¿por qué voy a rechazar esta cruz? Si no me la envía cualquier persona, si no me la envía Dios. Vuélvete luego a la cruz, abrázala con la mayor aceptación y alegría posible y di, oh cruz, preparada por la providencia aún antes de que yo existiera, oh cruz, aligerada por el amor de mi crucificado. A mí me pareció esto súper fuerte, pero al mismo tiempo una belleza, porque cómo nosotros necesitamos las tentaciones, mi gente. Y eso lo decía San Isaac de Nínive en un libro pasado. O sea, son esas grandes tentaciones y tribulaciones que nosotros necesitamos para poder crecer en virtud, para poder decir, ¿sabes qué? Estoy más fuerte. Si nosotros siempre seguimos levantando la pesa de 10 libras, pues no vamos a desarrollar un músculo fuerte. Entonces llega la pesa de 20 libras y es ahí donde tú tienes que levantarla. Entonces, más bien, cuando lleguen esas tentaciones que tú digas, ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, más bien decir, Señor, acepto esta, es una cruz, la abrazo y digo, Señor, como dice aquí, oh cruz preparada por la providencia aún antes de que yo existiera. Entonces, aceptarla con amor para saber que es un crecimiento espiritual para nosotros. Capítulo 19. Modo de combatir el apetito carnal. O sea, literalmente hay que leerlo todo. El capítulo 19. Modo de combatir ese apetito carnal, que es lo que más nos cuesta porque nosotros seguimos muy en los sentidos, ¿verdad? Y dice, contra este apetito has de luchar de un modo particular. Para combatirlo como conviene, vas a distinguir tres tiempos. Antes de la tentación, el momento de la tentación y después de la tentación. Primero, antes de la tentación. La batalla será contra las causas que suelen ocasionarla. Él nos está diciendo, hey, o sea, no seamos gafos, ya sabes cuál es tu tentación, tu inclinación carnal, tu deseo, tu apetito, si es la gula, si es la lujuria, lo que sea. Eso es antes de la tentación. Ve las causas que suelen ocasionarla. O sea, ¿de dónde la está ocasionando? ¿Cómo está viniendo? O sea, identifícala. Hey, hey, sabes, ahí no has caído, pero aprendes a identificarla. Después nos dice, no te fíes del hecho de no haber experimentado o sentido en muchos años los estímulos de la carne, pues ese vicio hace en una hora lo que no ha hecho en muchos años. O sea, uno piensa que ya uno está fuerte, ¿no? Y se acuerdan lo que leí hace un ratico, cómo el demonio hace como apagarte ese área carnal para que tú te creas ya fuerte y como dice aquí, no te fijas, porque en una hora se derrumba todo. Siempre hay que estar alerta. Por eso cuando uno dice, no vale, ya yo puedo ir a ese lugar, o sea, ya yo puedo hacer eso, ya yo no he caído en hace años, fíjate. Y en ese momento, menos desprevenido, que estés desprevenido, ¡pam!, te agarra. El segundo punto que nos pone es huye del ocio y estate en guardia. ¿Por qué? Porque en el ocio es donde vienen las mayores tentaciones. Cuando uno tiene la mente vagabunda y no la ejercita en algo, acuérdense que el campo de la imaginación es el campo favorito del enemigo. Es en la imaginación, sobre todo en la mujer, donde se empiezan a construir todas las historias, todas las cosas. Y caemos más por la imaginación que en el mismo hecho de caer. Entonces, así como el Señor nos ha regalado una imaginación para imaginar, soñar con las cosas celestiales, el demonio usa lo mismo para hacernos caer. Tercero, no ofrezcas resistencia. Obedece prontamente a tus superiores, realizando con solicitud lo que te impongan. Por eso la importancia de tener un guía espiritual. Alguien que de verdad tú le entregues como las riendas de tu vida espiritual, ¿correcto? Y si esa persona está diciendo,
no hagas esto, uno siempre dice, ay, pero es que el cura es demasiado X, Y, Z o esta persona no. O sea, uno tiene que seguir, tener un guía espiritual. O sea, todos los santos han tenido un guía espiritual y si no lo han tenido es porque Jesús se le apareció, como a Santa Faustina una vez y le dijo, ahora yo voy a ser tu guía. Entonces, porque necesitamos ejercitar la obediencia. Acuérdense, el demonio se viste de humildad, pero no de obediencia. Cuarto, no te permitas jamás un juicio temerario sobre tu prójimo y menos cuando se trate de ese apetito. Y si manifiestamente lo ves caído, compadécete de él y no desprecies ni lo humilles. Porque si eres fácil en juzgar y despreciar a los demás, te corregirá Dios a tu costa, permitiendo que caigas en ese mismo fallo para que te convenzas de tu soberbia. O sea, esto también nos está diciendo, hey, nunca critiques a nadie ni juzgues por lo que sea que haya caído, porque el Señor te va a permitir que caigas en eso mismo que estás criticando y más fuerte. Quinto y último, ten en cuenta que si te encuentras en el regalo y consuelo espiritual, debes guardarte de admitir sentimientos de vana complacencia de ti mismo, creyendo ser algo y pensando que tus enemigos ya no te darán más guerra. Eso es lo que pasa mucho en la soberbia espiritual, ¿verdad? Cuando entramos en este camino, nos creemos como que ya, vuelvo y repito, que estamos fuertes en esa virtud y caemos. Lo otro que nos dice acá, en la página 40. Por tu pasión y por tu inefable bondad, líbrame de mis enemigos, Creador y Redentor mío. Esa ejaculatoria que nos deja este Padre, pero sin dirigir tu atención al vicio, ya que solo recordarlo representa ya un peligro. Y además, no te entretengas nunca en deliberar. Ya, vamos a separarlo por parte. Aquí nos dice, sobre todo, no te quedes recordándolo, porque ya representa un peligro. Nosotros, las mujeres, vivimos a veces mucho en ese recuerdo, en esa cosa, en ese dale. Los hombres son más on and off, como dice el padre Osvaldo. Nosotros vivimos en ese recuerdo, en ese recuerdo. Y a veces caemos más por el recuerdo que por lo que verdaderamente es. O sea, a veces uno cae más, no, o sea, iba a decir una cosa, pero no la puedo decir aquí, pero sí, uno cae más en ese recuerdo. Y ahí nos dice, hey, por eso nuestra mente hay que ejercitarla tanto todo el tiempo. Lo otro que nos dice acá, no te entretengas nunca en saber si has consentido o no tal tentación, pues bajo apariencia de bien se trata de un engaño del demonio. El demonio nos tiene a veces, ay, ¿será que sí pequé o no pequé? ¿Será que entonces sí, yo pensé más de la cuenta y tuve un pensamiento impuro o será que no? Y el demonio te mantiene ahí, en ese será que sí, será que no, será que sí, será que no. ¿Y será que sí? Te va a hacer caer. Y aquí nos dice, es un engaño del demonio, que si apariencia, que parece que tiene una apariencia de bien, pero que pretende quitarte la paz y hacerte desconfiado, mientras te distrae con cosas para hacerte caer en algún tipo de complacencia. ¿Vieron qué vaina tan loca? Y es que esto es demoníaco y maquiavélico, o sea, como que uno dice, bueno, ay padre, ¿será que sí pequé? Pero ¿será que no? Entonces te quedas en la noche así pensando, ¿será que sí, será que no? Y el pana lo que está haciendo es creándote un remordimiento de conciencia y quitándote la paz. Y el Señor te dice, hey, flaca, tranquilo. Más adelante dice algo, creo que ya no sé, o no sé si ya si es este libro, o no sé si fue en Las Moradas, pero miren esto, sí, creo que es en sí, es en Las Moradas, perdón, no es en este libro. A Santa Teresa de Ávila, siempre se le aparecía el demonio, siempre en la misa, en su hora santa, haciendo el rosario, y el demonio la atacaba, y con pensamientos lujuriosos, con pensamientos vanidosos. Y una vez el Señor le dijo, no, no te quedes ahí luchando, que si pensé un pensamiento lujurioso antes de comulgar. No te quedes ahí, porque ese pensamiento ciertamente viene del enemigo. Y si tú entras en resistir o en pensar, si lo pensaste tú, si eso es pecado o no pecado, caíste porque quitaste la mirada de Dios y caíste en el pensamiento. Para la gente que cuando está en misa, cuando está haciendo, oye, el común denominador son los pensamientos lujuriosos.
me vino esta imagen lujuriosa, me vino esta imagen pornográfica, me vino esto, esta cosa. No te quedes ahí, que si es pecado, que si no es pecado. No, o sea, como le dijo el Señor, eso no es tuyo. El demonio lo que quiere es distraerte. Hey, hey, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, sigue, sigue leyendo, sigue orando, sigue en la misa, sigue, porque va a llegar un punto que él no puede contra eso y va a decir, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Eso es un consejo para que lo tengan siempre presente. Y bueno, quiero dejar estos minutos. Llegamos al capítulo 20, pero no voy a leer el capítulo 20 porque ahorita entra, o sea, a partir del capítulo 20 entra como en otros capítulos que cambia un poquito lo que hemos venido hablando, entonces prefiero dejarlo para la próxima clase. Ya no tengo misiones, así que sí vamos a tener más clases más seguidos. Si tienen alguna pregunta, duda o algo de lo que leímos, los escucho. Pues si no hay nada y todo lo entendimos y estamos ejercitados en la voluntad, pero bueno, Perdón, tengo una pregunta. ¿Sí me escuchas? Emanuel, Sí. Sí, hola. quería preguntarte algo. Me pregunto, soy francés, ¿sí? Ah, ¿Me hola. escucha bien? Ok. Sí. El tema me habla mucho del combate porque fui soldado durante varios años en la Armada, pero tengo una pregunta que siempre tengo en el corazón, es cómo puedo saber si violento mi voluntad por amor a Dios o por amor, ¿sabes? Propio. ¿Cómo voy a saber si no estoy cayendo en el estoicismo, en un esfuerzo puro humano? Porque mi pregunta es, a veces buscamos la santidad y queremos corresponder a una imagen de la santidad y voy a hacer todo eso para llegar a esta santidad, pero Mm, no sé si es la santidad, sabes, que Dios quiere para mí. Y entonces podemos caer en el orgullo y este libro a mí me habla bastante, sí, pero siempre me quedo con esta pregunta de, de cuidado, ¿sabes? claro, ¿Qué piensas claro. de esto? Bueno, voy a leer un parrafito de esto y te contesto, pero mira, justo en, no sé en cuál, qué versión tienes, creo que tienes otras, pero Mm. en esta que yo tengo, en el capítulo 10 dice algo muy parecido a lo que tú estás preguntando. Dice, por eso, hasta en el desear al mismo Dios suelen ocultarse engaños del amor propio, pues a menudo tenemos en cuenta más nuestro interés que la voluntad de Dios, quien solo para su gloria se complace y quiere ser amado, deseado y obedecido por nosotros. Yo creo que esto es algo que, o sea, en ese capítulo, eso lo hicimos la clase pasada, pero ciertamente cuando uno empieza el camino espiritual, obviamente hay mucho amor propio, porque uno está buscando de alguna manera el sentirse bien, ¿verdad? Tu complacencia, el estar bien. Pero después pasa un punto que uno tiene que empezar a purificar eso de, ok, yo no voy a misa o quiero hacer esto por sentirme bien, sino por agradar a Dios. Y el regalo de Dios, a su vez, va a ser que yo me sienta en paz y me sienta bien. ¿Cómo uno sabe? O sea, es una pregunta obviamente súper, súper difícil, pero de la manera en que yo lo he visto pues en mi vida y que siempre he dicho y por lo que le he escuchado al padre, que es el que me ha ayudado, al padre Osvaldo en todo esto, cuando uno empieza a hacer la voluntad, hacer la voluntad de Dios es sinónimo de paz. No quiere decir sinónimo de que no vamos a llorar o a sufrir o a, ¿verdad? Pero de alguna manera hay paz en esas dificultades. Cuando uno empieza a hacer la voluntad humana, siempre Dios nos va a dejar saber a que hay algo te va a dar como una cierta ansiedad, de alguna manera. Porque cuando uno empieza también a hacer la voluntad de uno, siempre se pone de primero y Dios nos está diciendo, hey, cuando haces mi voluntad, es como uno ponerse de último y primero el prójimo y los demás. O sea, ¿cuál es el beneficio que tú estás buscando, no? Entonces yo creo que son maneras en que uno empieza a ver, o sea, buscar la voluntad de Dios es aceptar cada día las cosas que te sucedan como te sucedan,
si uno empieza a decir, no, es que esto no, o yo hubiese preferido así, de alguna manera está todavía tu voluntad humana muy arraigada, ¿correcto? Yo entiendo en el estoicismo, que dice como hay cosas que uno no puede controlar. Y él te dice, acepta, ¿verdad? Acepta lo que no puedas controlar. Es verdad, uno tiene que aceptar lo que uno no pueda controlar, pero lo que le falta al estoicismo, que tiene el catolicismo, es como, señor, yo lo acepto porque de alguna manera me estás haciendo vivir un poquito en tu sufrimiento, me estás compartiendo algo de tu sufrimiento, ¿verdad? Para un bien mayor, bien sea para una virtud, porque me quieras compartir esto, porque es el camino de la cruz. Y el estoicismo no te dice esto, te dice, bueno, o sea, todo lo que venga de afuera y no puedas controlar, X, recházalo. Aquí el Señor nos está diciendo, hey, no, vamos a rehusarlo, ¿no? Es como un reciclaje incluso, ¿sabes? No, no, sí. O sea, acepta esta dificultad, pero ofrécemela, te duele, acéptala. ¿Por qué? Porque te estoy ayudando a crecer en virtud, a crecer en esa humildad, a bajar cabeza, a enseñarte a servir, a enseñarte a ser dócil y a compartir un pedacito de mi cruz. Eso es lo que uno aprende, sobre todo cuando uno empieza a hacer el Via Crucis que hicimos en Semana Santa. Es como el Señor quiere a sus hijos predilectos compartirle un pedacito de ese sufrimiento. Entonces es ahí cuando uno empieza a aceptar la divina voluntad. Cuando tú aceptas cada día, como venga, con sus tragedias, con sus risas, es eso. Y por sobre todo, te va a dar una paz. Pero la gente piensa que hacer la voluntad de Dios es que uno no puede llorar o que uno no, o sea, los santos lloraban, los santos a veces le decían, Señor, bájale dos, demasiado sufrimiento, pero lo aceptaban al fin del día, ¿sabes? No quiere decir que no vayas a quejarte con papá Dios, no, pero de alguna manera lo aceptas. En cambio, en tu voluntad humana siempre va a haber querer algo como de controlar y siempre uno se termina llevando a alguien por delante. En la voluntad de Dios no. No sé si eso respondió un poco tu Sí, está bien. pregunta. Bueno, Gracias. no. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, bueno, yo lamento mucho que cuando yo compré este libro estaba disponible en todos lados y ahorita no esté porque sé que es muy difícil seguir las lecturas. Prometo que para el siguiente libro, como hemos venido, tengámoslo el mismo, todos. Pero bueno, nada, nos vamos a ver en 2 semanas. Continuaremos con los siguientes capítulos. Sé que al final espero que el concepto sea el mismo. Y bueno, terminamos con una oración, si les parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Papá del Cielo, por habernos permitido este encuentro de oración, este encuentro para ejercitarnos. Te damos gracias, Señor, porque somos unos bendecidos. Somos unos bendecidos de poder hoy estar aquí escuchando esto. ¿Cuánta gente desearía poder estar en algo así y seguir aprendiendo? Y tú nos los has regalado, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por cada una de las personas que hoy está aquí, que hoy se ha unido, por cada una de las personas que lo va a ver después. Bendícelos, Señor, protégelos, protege sus sueños, sus mentes, sus corazones. Pero sobre todo, Señor, haznos crecer ese deseo de amarte como tú quieres que te amemos, ese deseo por seguir luchando en la santidad, ese deseo por seguir luchando por el amor, ese deseo de querer seguir llegando a la raíz para poder tener esa sanación. Te damos gracias, Mamita María, por haber acompañado esta noche, por haber estado aquí. Te pido, Mamita María, que bendigas a cada una de estas personas, que los curas en sus luchas, que los acompañes en todo el tiempo, pero por sobre todas las cosas, que siempre se sientan hijos, que nunca se sientan huérfanos, que sepan que no están solos, que no estamos solos en este combate espiritual. Gracias, Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Bueno, mi gente, nos vemos en 2 semanas. Por ahí estaré escribiendo. Muchísimas gracias a la gente que se conectó, a los que llegaron tarde. Bueno, nada, amén. Que el Señor los bendiga. Chaito, un beso, buenas noches. Chao.